Bienvenidos, muy buenos días mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto familiar, a nuestro culto dominical. Hoy celebrando un domingo más de poder compartir juntos la palabra del Señor, de poder escuchar juntos lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. A todos ustedes les damos la bienvenida, que Dios me los bendiga. Ya nos vamos, ya hemos pasado más de 2 meses ahí en las casas. Esperamos que pronto, más adelante, ya podamos reunirnos todos juntos en lo que es nuestra iglesia, donde juntos podamos alabar a nuestro Señor, donde juntos podamos estar congregados y deleitarnos juntos en lo que es poder estar siendo ministrados por nuestro amado Padre Celestial, allá en nuestra iglesia Luz y Esperanza. Pues bien, hoy día vamos a volver a nuestra primera carta de Juan para poder seguir en el capítulo 5 y poder seguir avanzando para poder ir terminando todo este estudio que hemos tenido durante este tiempo de lo que ha sido la primera carta de Juan. Pero antes de poder empezar, ¿qué les parece si oramos? Padre, en tus manos nos encomendamos, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser fiel, por guardarnos, porque todos los días, Señor, nos muestras tu amor de maneras tantas, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias por ese sacrificio perfecto que podemos acercarnos ante ti, Señor. Tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Tú eres el único Dios de toda gracia. Tú eres el único Dios grande y temible. Tú eres el Dios, Señor, que hace todas las cosas al final terminen para bien. Padre bueno, ante ti nos encomendamos en esta mañana, Señor, para que tú seas ministrándonos a través de tu palabra. Ministra nuestros corazones, Señor, ministra nuestras mentes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poder comprenderla, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestros corazones y a la vez me ayude a poder compartirla de una manera, Señor, que seas tú glorificando tu nombre, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos y en ella, Señor, esperamos y en ella aguardamos. Te damos las gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy volvemos a nuestra primera carta de Juan. Hoy vamos a volver a hablar del capítulo 5, de los versículos del 6 al 12. En primera de Juan, del capítulo 5, de los versículos del 6 al 12. Pues bien, ¿lo tenemos? Amén. Vamos a empezar. Dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La semana antepasada estuvimos viendo la fe que vence a este mundo. Vimos que esa fe era confiar en el Hijo de Dios. Nosotros estuvimos viendo de cómo también el Señor se manifestaba en dando testimonio acerca de la vida de su Hijo. Y por medio de Cristo nosotros podemos obtener salvación. Por medio de Cristo nosotros podemos obtener esta victoria, y esta victoria está basada en la fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y nuestra fe está basada en quién? En creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y así vimos también la semana pasada que no debemos de preocuparnos. No debemos de preocuparnos, ¿por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo podemos vencer? Confiando en aquel que es el dueño de todo, confiando en aquel que es
Dios, confiando en aquel que provee todos los días, confiando en aquel que es fiel y que no nos va a dejar ni no va a desampararnos. Y hoy día vamos a tocar, y el tema del título del sermón se llama el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios que va a dar acerca de su Hijo. Y hoy vamos a ver en estos 6 versículos cómo se manifiesta este testimonio de Dios acerca de Cristo. Y hermanos, y en primer lugar vamos a ver un triple testimonio. El testimonio del Espíritu, el testimonio del agua y a la vez el testimonio de la sangre. ¿Está bien? Dice así de los versículos del 6 al 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Qué es lo que vence al mundo? Fue la pregunta que vimos en el versículo 5. Y la respuesta fue de los que creen que Jesús, pues es la fe de los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Dios encarnado. De este Jesús es que Juan nos va a hablar ahora. Este es Jesucristo. Juan recita el nombre glorificado de nuestro Señor Jesús, el 100% humano y 100% Dios. Él es el objeto de nuestra fe y con toda confianza y certeza podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios. Juan nos va a dar algunos testimonios para que quede bien claro que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Dios encarnado, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Juan regresa a un tema que inició en el principio de la carta, el fundamento real, el fundamento histórico de nuestra confianza en Jesucristo. En Juan, el capítulo 1 de los versículos del 1 al 3, él puso el énfasis en el que fue visto, escuchado, considerado, tratado como alguien real, como alguien que se manifestó con gente real, con cosas reales, y ellos dicen que fueron testigos de estas cosas, de cómo se manifestó nuestro Señor. Y esto fue lo primero que vimos cuando empezamos a estudiar nuestra carta, que Juan y los apóstoles eran testigos de lo que Cristo, de cómo Cristo se había manifestado en esta tierra, de que era real, de que lo habían visto, tocado, escuchado, considerado. Él es real. Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre. Cerinto, un falso maestro de su tiempo, negaba la deidad de Jesús. Él afirmaba que vino el Espíritu de Cristo a habitar en el cuerpo de Jesús cuando éste fue bautizado y que lo dejó poco antes de su muerte. Algo que debemos dejar bien en claro, que debemos de recalcar, que negar la deidad de Jesús equivale a negar a Dios, como lo vimos en el capítulo 2 de los versículos 22 y 23. A no tener comunión con Dios equivale a negar a Dios, a no tener comunión con Dios, como lo vimos en el primer capítulo, y afirmar una mentira y por ende ser mentirosos. Los gnósticos negaban la eficacia de la muerte de Jesucristo para expiar nuestros pecados. De hecho, ellos negaban la necesidad de vivir aparte del pecado, negaban tener pecado y hacían a Dios mentiroso, como lo vimos en el capítulo 1. Ellos negaban y decían que ya no pecan, que ya el pecado ya no estaba en el hombre y por ende no podían pecar. Pero Juan le dijo todo lo contrario: no, seguimos pecando. Y si pecamos, tenemos un abogado. Y a la vez también que si confesamos nuestros pecados y nos alineamos con Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Juan usa el nombre glorificado de Jesucristo, así como, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para refutar a Cerinto, quien afirmaba que Jesús era solamente hombre y que el Cristo estuvo en Jesús nada más por un tiempo limitado, que no eran, según él, la misma persona.
Pero Juan dice, este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Juan afirmó que Jesucristo vino, utiliza el aoristo, un verbo en un tiempo, para indicarnos un hecho histórico, algo que aconteció, algo que ya ha sido dado. ¿De qué? De que Jesús vino, se manifestó en agua y sangre. ¿Pero a qué se refiere cuando nos dice vino mediante agua y sangre? Se refiere, hermanos, al agua haciendo referencia al bautismo de Jesús. Y a la vez, y se refiere a la sangre, haciendo referencia a la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. Cerinto admitió lo del agua, es decir, del bautismo, pero solamente eso. ¿Por qué? Pues él negaba que él murió, que en la sangre, es decir, que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre porque era el Cristo. Pero vino Jesús mediante esta conexión de las dos cosas, de poder decir que vino en sangre y a la vez en agua. Dios estuvo en la muerte de Jesús, tanto en su vida como también en su resurrección. Juan el Bautista declaró que el que vino a ser bautizado por él era el Cordero de Dios que quitaba o que quita el pecado del mundo, y que es el Hijo de Dios, como lo vimos o como dice Juan capítulo 1 de los versículos 29 y 34. Juan, en esta carta, él mismo declara que este Jesús murió para salvarnos del pecado, como lo vimos semanas atrás en el capítulo 4. Toda esta verdad lo negaba Cerinto y sus discípulos. No les cabía en su cabeza que esto había ocurrido, pero la realidad fue todo lo contrario. Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y Él vino, Él se encarnó, Él tomó forma de hombre, caminó en medio de nosotros, se bautizó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, donde derramó toda su sangre, y a la vez resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad. El bautismo en agua ocurrió en el principio del ministerio personal de Jesús, y la muerte, es decir, la sangre, al final de él. Juan refuta el pensamiento gnóstico diciendo que Jesús vino no solamente mediante agua, sino también mediante agua y sangre. Esto lo dijo para dejar bien en claro que tanto el bautismo y el sacrificio de Jesucristo son reales. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que cuando Jesús fue bautizado no fue por arrepentimiento por sus pecados, porque no tenía ninguno, sino, como en sus propias palabras, para que se cumpla toda justicia. Porque recordemos que Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 le dice: yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: no, Juan, debemos de hacer esto para que se cumpla toda justicia, es decir, cumplir con todo lo que se demandaba. En ese entonces se demandaba el bautismo para perdón de pecados. De esta manera se estaba identificando completamente con la humanidad pecaminosa. Cuando Él vino mediante agua, estaba diciendo: yo soy uno de ustedes. Cuando Jesús murió en la cruz, murió porque Él tenía que hacerlo. La muerte, aunque la muerte no tiene o no tenía poder sobre Él, Jesús, Él puso su vida para identificarse con la humanidad pecaminosa y salvarnos de nuestro pecado. Y gracias a su sacrificio en la cruz, podemos ahora obtener salvación, redención, justificación, vida eterna, ser llamados hijos de Dios. Cuando Él vino mediante sangre, fue para ponerse en nuestro lugar como un pecador culpable, el justo por los injustos, el no culpable por los culpables, y de esta manera llevar nuestro castigo por causa de nuestro pecado, cargando con toda la ira del Padre que estaba destinada para nosotros, para ahora poder tener paz con Dios. Al igual que Cerinto y sus seguidores,
Hoy también hay muchas personas que también niegan la divinidad de Jesús, creyendo que fue un solo ser humano, un buen maestro nada más. Otros creen que son ideas de los hombres. Otros piensan que es impensable que Él se sacrificara por todos, cuando la realidad y la historia nos dicen que la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección son hechos reales. Al igual que Cerinto, hoy en este tiempo hay personas que niegan lo que Cristo hizo en la cruz, diciendo que ya el hombre no tiene pecado, que el hombre nace sin pecado, y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz por causa de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ahora, gratuitamente, por medio de la fe, podamos acercarnos a Él y obtener este perdón de pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos que Él es el Hijo de Dios, y de esta manera nosotros podemos obtener lo que la Biblia llama salvación, y que Él pueda producir este acto sobrenatural sobre nosotros, que es el nuevo nacimiento. Jesús, nuestro Señor Jesús, Él es Dios. Además, Juan nos dice, hermanos, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La fe que tenemos está basada en la palabra de Dios. Esta palabra que fue dada a los apóstoles, quienes inspirados por el Espíritu Santo la escribieron, ellos estuvieron con nuestro Señor Jesús, escucharon sus palabras y fueron testigos de su vida, de su muerte y de su resurrección. El testimonio de ellos es verídico, pero aún ese testimonio se basa en el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, porque Él fue quien guió a los apóstoles a que pudieran escribir este libro, es decir, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Además, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma. En Mateo 3, del 13 al 17 lo podemos ver, dando testimonio así de la deidad de nuestro Señor Jesús, y también en la voz que testificó de ello. Los gnósticos negaban este testimonio divino, de decir que no se manifestó la voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo es el que está dando testimonio constantemente, es decir, en una acción continua, así como nuestro Señor Jesús lo prometió en Juan capítulo 16 de los versículos del 13 al 14. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Él sigue dando testimonio de Jesucristo, llevándonos a mirar a Jesús como nuestro Salvador, como el único camino al Padre, como el único medio para poder ser salvos. Este testimonio lo sigue haciendo hasta la fecha por medio de las Sagradas Escrituras inspiradas, ya que el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es el tercer testigo de la encarnación de Jesús. Los otros dos, como hemos visto, es el agua y la sangre. Ya Juan en su evangelio, tomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, había dicho que el Espíritu Santo es la verdad, como acabamos de leer en Juan capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu impartió e imparte todavía la palabra escrita, es decir, la verdad. Él es la fuente de la verdad. El Espíritu Santo es el revelador de la verdad. Como se dice que Dios es amor, porque el amor le caracteriza, porque es un atributo de Dios. Así también aquí se dice que el Espíritu es la verdad, porque la verdad lo caracteriza y además evidencia que es uno de sus atributos. Juan, para seguir aseverando lo que viene diciendo en el versículo 6, para poder decir que tiene tres testigos, tanto el agua, la sangre y el Espíritu, que es la
verdad, y esta verdad que sigue dando testimonio acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Dios encarnado, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que en Jesús solamente y únicamente en Él, por medio de Él, podemos obtener la vida eterna, reconciliación con Dios y perdón de nuestros pecados. Para poder aseverar y para poder manifestar con más fuerza lo que viene diciendo, nos va a hablar ahora en los versículos del 7 y 8. Y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Algo que tenemos que ver, hermanos, es que en los manuscritos más antiguos del texto griego es distinta la traducción que tenemos. Y se los voy a leer cómo sería la traducción. Dice así: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esta es la traducción que podemos obtener y que concuerda con el pensamiento que Juan viene hablando. Todo lo demás que hemos leído, que es amplio, que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, en los manuscritos más antiguos no los vamos a encontrar. Y como no los vamos a encontrar, y que a la vez, hermanos, no podríamos negar que es una verdad, pero en los más antiguos no se encuentran, entonces no los vamos a tomar en cuenta para esta prédica, pero sí vamos a leer y como la traducción que les acabo de decir. Porque tres son los que dan testimonio. Este es el versículo 7. Y el versículo 8 dice: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Recordemos, hermanos, que para el judío el testimonio de dos o tres testigos siempre tiene validez. Es muy importante y vamos a ver que siempre cuando se va a producir o se va a hacer un acto, se necesita de dos o tres testigos. El Señor Jesús también dijo que cuando vamos en cuanto a la disciplina, ¿no? Si alguno peca, ve y llama a un hermano. Si no, llama a dos o tres. Es decir, que haya personas que sea suficiente para poder dar crédito de lo que se dice. Aquí en este versículo, hermanos, se aplica el mismo principio. Es decir, acerca de tres testigos. La deidad de Jesucristo y la vida en Él son atestiguadas por tres testigos. Dios, Jesucristo es Dios. Y a la vez, para testificar acerca de su vida, de cómo Él se manifestó, de que 100% Dios y 100% hombre, son atestiguadas por tres testigos para corroborar y para decir: esto es algo real, esto es algo verídico, esto tiene una fuente que nadie puede refutar. ¿Por qué? Porque se manifiesta en tres testigos. El verbo griego en esta frase indica una acción continua, es decir, tres son los que están dando testimonio, es decir, están dando testimonio continuamente. Y su testimonio es permanente. ¿Y quiénes son estos testigos? El Espíritu, el agua y la sangre. El bautismo de Jesús le introdujo en su ministerio personal en la tierra. Y las circunstancias que rodearon su bautismo atestiguan acerca de su deidad. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, es decir, el hecho de su muerte por causa de nuestros pecados, por los pecadores, atestigua de lo divino de su misión en la tierra, en la cual Él consumó allá en la cruz, cuando dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, consumado es. Y después de 3 días Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y estos tres concuerdan, estos tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, concuerdan. Literalmente dice la frase del texto: y estos, los tres, en lo uno o para lo uno. Son los tres testigos, llegan a la misma conclusión respecto a la deidad de Jesucristo y a la verdad que la vida se encuentra en Él. Los tres coinciden, los tres hablan el mismo idioma, los tres definen la verdad de poder decir que Jesucristo es Dios y que solamente en Él está la vida
y por medio de él podemos obtener la vida eterna. Los tres se constituyen en un solo testigo que tienen un solo testimonio con un solo fin. El punto y el efecto de su testimonio se ven ahora más adelante, que vamos a ver en los versículos 11 y 12. Hermanos, tres son los que dan testimonio acerca de Jesús. Y estos tres concuerdan: el espíritu, la sangre y el agua. Y ahora, hermanos, vamos a ver también a otra persona que da testimonio acerca de esto. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver ahora el testimonio de Dios. Los versículos 9 y 10 nos dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. La verdad es que si recibimos habitualmente el testimonio de los hombres, es decir, aceptamos el testimonio de los hombres como verdadero, con más razón, hermanos, debemos de recibir el testimonio de Dios, el cual es más creíble o digno de aceptación, ya que dicho testimonio es mayor que el de los hombres. Juan escribe estas palabras para mostrarnos que debemos de confiar en el testimonio que Dios nos da, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este testimonio, que es triple: el agua, la sangre y el Espíritu Santo, es de Dios. Y es en cuanto a la deidad de Jesucristo y por consiguiente a la vida que hay en Él, que ofrece para todas las personas que están alejadas de Él por causa del pecado. A consecuencia, y esto es por consecuencia de lo que Él hizo en la cruz, su muerte en la cruz y su resurrección. Tanto testimonio no se da a una persona ordinaria, sino a la persona que es su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Dios encarnado. Dios ha testificado acerca de su Hijo Jesucristo, y este testimonio que ha dado está en efecto hasta ahora, ya que sigue dando testimonio de Él. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. En esta parte que Juan nos va a hablar, vamos a ver el contraste entre el gnóstico y el creyente, el efecto de la fe del creyente y de la incredulidad del gnóstico o el no creyente. El que cree en el Hijo de Dios, es decir, el que habitualmente está creyendo en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Pero, ¿cómo se manifiesta esto? Se manifiesta en que el creyente tiene habitualmente el testimonio de Dios respecto a su Hijo en sí mismo, porque lo cree en su corazón, en su mente y con todas sus fuerzas y con todo su ser. Lo recibió por fe y por la fe lo está guardando continuamente allí. Todos los días persevera en creer que Jesús es el Hijo de Dios. Además, es el Espíritu Santo que nos da testimonio continuamente de la verdad de la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador. Como también el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, siempre el creyente puede tener en su vida la seguridad de ser hijo de Dios y poder llamar Padre a Dios. Y esto por lo que Dios hizo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto lo sabe muy bien y da gracias a Dios por ello, ya que está convencido de que solamente por esto ha sido, y todo ha sido por la inmensa gracia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros y a la vez por lo que Cristo hizo en la cruz, que fue un acto de amor que no se puede comparar con nada. Dios es el que da testimonio acerca de su Hijo.
Dios mismo todos los días se manifiesta y testifica en nosotros, los creyentes, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios y de que solamente en Cristo uno puede obtener salvación, de que solamente en Cristo, y el Padre le ha dado todo a Cristo para que Él sea quien juzgue. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas han sido creadas por Él, por medio de Él y para gloria y la alabanza de su santo nombre. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no está creyendo en la deidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, no le está creyendo a Dios. Tal vez diga que sí le cree, pero por no creer en la deidad de Jesucristo, por no creer en su humanidad, no está creyendo lo que Dios ha testificado respecto a esto. No tener el testimonio de Dios es hacerle mentiroso. Y esto es pecado. ¿Pero por qué es pecado? Porque estamos diciendo que Dios está mintiendo. Y Dios nunca miente. Él siempre habla con la verdad. Es así que los gnósticos, como las personas de este tiempo, al negar la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios y su obra expiatoria, están haciendo o le están diciendo a Dios que es un mentiroso. Y por ende están pecando. ¿Y qué quiere decir esto? Que están alejados de Dios porque no le están creyendo. No están creyendo en Jesucristo. Y por ende están bajo condenación. Están apartados de Dios, alejados de Dios y están bajo la ira de Dios porque no han creído en el Hijo de Dios. Estas personas, ¿cómo podían reclamar tener comunión con Dios, conocerle, andar en luz, ser nacidos de Dios y no le creían? Estas personas eran las que Juan en ese momento les está hablando. Los falsos maestros creían que podían tener o que tenían comunión con Dios, creían que le conocían, creían que andaba en luz, creían que habían nacido de nuevo, pero en realidad no creían en Dios porque no creían en Jesús, porque no creían en Jesucristo, porque no lo tomaban como su Salvador y Señor, porque no les cabía en la cabeza de que Jesús era 100% humano y 100% Dios, de que había entregado su vida en la cruz y que había resucitado y que ahora estaba sentado a la diestra del Padre. Hermanos, no hay forma de probar tener comunión con Dios si negamos a Cristo. Si no creemos en la obra asombrosa que Jesucristo hizo en la cruz, para que por medio de este sacrificio podamos obtener vida eterna y por ende una relación de paz con Dios, donde cada día Él nos guarda hasta la venida de Cristo, donde cada día vamos caminando en la fe del Hijo de Dios, donde estamos andando, amando constantemente a Dios y a los hermanos y obedeciendo los mandatos que Él nos ha dado en su palabra. Y todo esto es porque Cristo es nuestro Señor, porque el Espíritu Santo sigue dando testimonio en nuestra vida de que somos hijos de Dios, de que mantenemos una comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y es por eso que podemos amar a Dios, podemos amar a nuestros hermanos y podemos obedecer sus mandamientos. Podemos decir no al pecado y sí a la santidad. Y si pecamos, nos reconciliamos nuevamente con Dios, nos alineamos con lo que Dios piensa acerca del pecado, de que Él aborrece el pecado, de que estamos constantemente perdonando cuando nos ofenden. ¿Por qué? Porque Dios constantemente también nos está perdonando cuando nosotros nos acercamos a Él. Y si Dios hace eso por nosotros, ¿quiénes somos para no poder hacer lo que nuestro Padre también nos ha mandado hacer, que es amar a nuestros hermanos? Hemos visto, hermanos, que el Espíritu Santo, el agua y la sangre han dado testimonio de Dios. Además que el testimonio de Dios es mayor que el de todos. Y vamos a ver ahora, en tercer lugar, este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Los versículos 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios nos ha dado el testimonio triple.
que es por el Espíritu Santo, el agua y la sangre, acerca de quién es Cristo, y por lo que hizo por nosotros en la cruz, dando su vida en expiación en nuestro lugar. Y este es el testimonio que tiene que ver con la vida eterna. Esta vida eterna está en su Hijo, está en Jesucristo. Gracias a Él podemos tener vida y vida en abundancia. Antes estábamos perdidos, no teníamos vida, como nos dice el apóstol en Efesios capítulo 2, estábamos muertos. Mas Dios en su inmensa gracia, con ese amor con que nos amó, nos ha dado vida por medio de Cristo, y esta vida para poder disfrutar de Él aquí en la tierra y a la vez por toda la eternidad. La vida de Cristo, sus hechos y su obrar salvífico por las personas es un hecho que Dios ha dado testimonio por 3 testigos que ya hemos visto: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esto es tan importante ya que es algo verídico, es algo real, es algo digno de creer, es algo por lo que vale la pena vivir, es algo por lo que vale la pena seguir y es algo por lo que vale la pena disfrutar del Hijo de Dios. Dios ha testificado acerca de la vida eterna, acerca de esta vida que está en Cristo. Esta vida, hermanos, es alcanzada solamente por los que tienen al Hijo. Los que rechazan el testimonio de Dios quedan excluidos, ya que no quieren recibir al Hijo de Dios y por ende están bajo condenación. Aquí se ve a los que han nacido de Dios y los que no, a los que creen y a los que no creen. El versículo siguiente, hermanos, el versículo 12, nos va a decir de cómo poseer esta vida eterna. Dios nos dio vida eterna. Esto, hermanos, y es un hecho concreto y que se va a consumar en su momento cuando estemos con Él por toda la eternidad. El que tiene al Hijo, esta frase equivale al el que cree que Jesús es el Cristo del versículo 1. Hay un contraste en el versículo 1 y este versículo 12. El que tiene al Hijo o el que cree que Jesús es el Cristo, con todo lo que eso implica, como vimos, que no solamente es decir yo creo en Jesús, sino que eso tiene que ver que vivimos para Jesucristo, tomarlo como nuestro mayor tesoro, la fuente de nuestro gozo, nuestro amo y Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Lo creemos con la mente, lo creemos con el corazón y lo vivimos solamente y exclusivamente para Él. Los gnósticos no tenían al Hijo, es decir, no confesaban con fe en la deidad de Él, porque no querían aceptar el hecho de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, el Salvador del mundo. Y al igual que ellos, hay muchas personas en este tiempo que también no creen en el Hijo, no quieren aceptar al Hijo, no quieren recibirlo, y por ende, al igual que los gnósticos, están apartados de Dios. Tener al Hijo es tener la vida, una nueva vida con nuevos deseos, con nuevos pensamientos que provienen de Dios, y estos se pueden ver reflejados a la luz de su palabra y en nuestras vidas. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Alguno podría decir, bueno, yo pertenezco a cierto grupo o a iglesia cristiana, asisto a los cultos, soy miembro de tal iglesia. Pero la verdad, hermanos, que asistir a una iglesia no nos hace salvos. Asistir a una iglesia no nos hace cristianos. Decir que soy de tal denominación, que soy miembro de tal iglesia, no nos hace cristianos. La verdad que Juan nos está diciendo acá es que no importa a qué iglesia asistas o si eres miembro de alguna iglesia, eso no es una garantía de que seamos salvos. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Juan nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestra vida de que somos hijos de Dios. Y Dios ha dado testimonio a la luz de su palabra por medio del Espíritu, por medio del agua y por medio de la sangre de que Jesús es el Hijo de Dios.
Y de cómo se manifiesta es que queremos ahora vivir para Cristo. Queremos amar a Jesucristo. Lo tomamos como nuestro mayor tesoro. Vivimos ahora para agradar a Dios. Vivimos para amar a Dios, para amar a nuestros hermanos, para obedecer sus mandamientos. Es una de las manifestaciones de ser nacido de Dios. Y tendríamos que hacernos algunas preguntas. ¿Tienes al Hijo de Dios? ¿Tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Es Él el Señor de tu vida? ¿Lo amas con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón? ¿Estás convencido de que sin Cristo tu vida no tiene sentido? Si tu respuesta es que sí tienes al Hijo, vivamos para el Hijo. Y si tu respuesta es que no tienes al Hijo, pues te aconsejo que hoy mismo te arrepientas de tus pecados, pongas tu mirada y tu fe en Jesús y vuelvas a Él. Tal vez tú anteriormente has asistido a una iglesia y te has alejado, y ahora tal vez estás lejos y dices, no puedo volver. Pero hoy Dios quiere mostrarte su gracia, y quiere mostrarte su gracia a través de su Hijo, por quien Él da testimonio de que Jesús es el único camino y es el único medio para que tú puedas ser salvo. Dios te invita nuevamente a que tú te reconcilies con Él. ¿Quieres tener la vida eterna? Pues vuelve a Cristo. Arrepiente de tus pecados. Ora y vuelve a Él. Si no tenemos a Cristo, no tenemos vida. Y nuestro destino es estar alejados de Dios, o en otras palabras, es ir al infierno. ¿Pero por qué? Por no creer en Jesucristo, por no tomarlo como nuestro Señor, por no asumir su salvación por fe y por gracia. Pero tienes que entender algo, que esto es un acto divino, es una obra sobrenatural de Dios, que no lo puede producir el hombre, porque el hombre por sí mismo no puede obtener salvación. Solamente es a través de Dios. Hermanos, hoy hemos visto el testimonio de Dios. La vida y la obra de Jesús es un testimonio que Dios da firmemente. El Espíritu, la sangre, el agua dan testimonio. También Dios mismo da testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que por medio de Cristo tú y yo podamos obtener vida eterna por creer en Él. Sigamos firmes, avancemos firmes y, hermanos, hablemos de esta verdad a todas las personas que no conocen de Dios, que no conocen de Jesús. Y si están alejados, oremos y prediquemos para que vuelvan nuevamente a casa. Vamos a orar. Padre, hoy nos presentamos, Señor, delante de ti en el nombre de Jesús. Señor, tú has dado testimonio por medio del Espíritu, la sangre y el agua, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Rey de Reyes, de que Él es el Dios encarnado, de que Jesucristo es la verdad, es el verbo, es la palabra viva, y que solamente por medio de Él podemos tener la vida eterna, porque Él la da y la da en abundancia. Señor, ayúdanos a mirar a Cristo como nuestro mayor tesoro, nuestra fuente de gozo y nuestro deleite. Señor, si es que hay personas que todavía no creen en tu Hijo, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, de que puedan venir a ti, de que puedas abrir los ojos y que puedan contemplar la gloria de Jesucristo, Señor, y que también ellos puedan tener, Padre Santo, este regalo maravilloso que es la vida eterna, de poder estar en paz contigo, de reconciliarnos contigo, de poder andar bien, de poder andar en comunión contigo, Dios Todopoderoso. Ten misericordia, Dios mío. Ayúdanos a mirar a Cristo, ayúdanos a mirar a Él. Ayúdanos a mirar a nuestro fiel Maestro, Señor, y guíanos, Señor, siempre a toda verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos dices y nos afirmas de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el único Salvador. Gracias, Padre, porque nos aseguras que creyendo en Él podemos tener la vida eterna, de poder estar contigo aquí
y por toda la eternidad disfrutando de ti. Te damos las gracias, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que su gracia sea más que suficiente para todos nosotros. Recuerda, no te afanes. Recuerda que en Jesús, solamente en Él, tenemos la vida eterna y que Jesús es nuestra fuente de gozo y de deleite y que Dios ha dado testimonio acerca de Jesús. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.